Capítulo 13 y 14 del libro de Pema Chodrón, Cómo meditar. Capítulo 13. El espacio dentro de la emoción. Una de las frases que más me gustan del libro de Gaylon Ferguson, Natural Awareness, Conciencia Natural, es: la distracción está casada con el descontento. Lo puedes comprobar en tu propia experiencia. No hay nada tan real y tan directo, y con frecuencia tan contrario a lo habitual, como estar presente, tal como es, contigo tal como eres, con tus emociones tal como son. Aunque es difícil, el resultado de este ejercicio es la ausencia de lucha, no rechazar tu experiencia, sino implicarte completamente en ti mismo, en el mundo, estar ahí para otras personas. Otro resultado de volver a estar contigo mismo, tal como eres, es que las emociones no se intensifican. Lanza una piedra al agua y ¿qué ocurre? Se forman ondas. Y si es una piedra lo suficientemente grande, puede agitar una barca que se encuentre en la otra orilla del lago. Del mismo modo, hablando en términos generales, cuando surge una emoción y la reconoces, ¡ay, me estoy poniendo nervioso! El corazón me late muy rápido, tengo miedo, tengo resentimiento, estoy excitado. En ese momento hay un espacio. Por el hecho de reconocer o de estar lo suficientemente presente, de ser lo suficientemente consciente, hallarás ese espacio y en él yace tu habilidad para escoger cómo vas a reaccionar. Puedes estar presente en aquello que estés sintiendo, sea lo que sea, con la intensidad, el calor, la tensión o el nerviosismo de la emoción, o bien quedarte atrapado en ello y ser arrastrado, lo que generalmente significa que comienzas a hablar contigo mismo sobre lo que está ocurriendo. Lo remueves cada vez más y es como si las ondas siguieran extendiéndose cada vez más lejos. Cuando eliges reforzar la emoción, cuando eliges exagerarla, cuando eliges que la emoción te gobierne, que te arrastre, comienza toda una reacción en cadena de sufrimiento. En la meditación, aprendemos a dejar que la piedra, la emoción, caiga sin producir ondas. Simplemente te quedas con la emoción en lugar de volver a la reacción automática, a ese hábito que te ha perseguido durante años. Y créeme, el hecho de hacer durante 2 segundos algo tan radical, tan contrario a lo habitual, el hecho de no desencadenar la reacción, abre completamente tu vida para que trabajes desde el espacio de la conciencia abierta. Además, si no rechazas las emociones, éstas se convierten en tus amigas, en tu apoyo y te estabilizan, haciendo que tu mente vuelva a su estado natural y abierto. Las emociones te ayudan a estar más plenamente despierto y presente, a ser consciente en lugar de inconsciente, a estar presente en lugar de distraído. Aquello que ha sido negativo en tu vida tiene la capacidad de arrastrarte o de convertirse en un auténtico amigo, en un apoyo. Es una forma completamente distinta de vivir, una forma completamente distinta de contemplar las mismas viejas experiencias. Capítulo 14. Las emociones como objeto de meditación. Las emociones son la emanación de la energía dinámica natural de la vida. Del mismo modo, los pensamientos también son una emanación natural y espontánea. Todo lo que ocurre de forma natural. En realidad, no te inventas nada.
algo sucede y tú puedes invitarlo a que sea tu amigo, a que te ayude a tu despertar. Las emociones no tienen por qué ser negativas y aterradoras, ya que no son más que energía. Nosotros somos los que las etiquetamos como buenas o malas. Incluso, aunque cada uno de nosotros vivimos una experiencia única con nuestras emociones, estas son una experiencia universal. Cuando surge una emoción, todo el mundo tiene la misma opción. Todo el mundo sabe cómo reforzar los antiguos hábitos de ira, hacer que se intensifiquen o sentir resentimiento y autocompasión. Eso se nos da muy bien. Pero al mismo tiempo, tú eres el único que experimenta esa emoción. Incluso cuando tus amigos y familiares puedan decirte lo que estás pensando y sintiendo, de modo que se trata de algo realmente único, que no hay por qué etiquetar como bueno o malo. Es lo que es. Durante 5 segundos intenta entrar en contacto con una emoción desagradable. No te recomiendo que empieces con algo realmente traumático. Todos nosotros tenemos recuerdos o sentimientos desagradables que nos bloquean totalmente. Entra en contacto con algo así como la rabia que sentiste cuando alguien cogió la última galleta o lo mal que te sentó que fulanito te interrumpiera mientras estabas hablando. Comienza con una molestia leve. Al trabajar con las emociones leves, nos hacemos más fuertes, como si estuviéramos haciendo ejercicio en el gimnasio. Empieza en el punto en el que estás y a medida que trabajes tendrás más fuerza. Al utilizar las emociones leves, una leve irritación o una ligera ansiedad, lo creas o no, estás tomando fuerza para trabajar con otras realmente difíciles. Siéntate durante 1 minuto y busca un recuerdo que puedas usar en este ejercicio. Quizás sea el recuerdo de una crítica que recibiste. A continuación, busca una emoción placentera. Encuentra un recuerdo o una imagen que te evoque una emoción agradable, como por ejemplo, aquella ocasión en la que te alabaron por algo. Durante un momento, piensa en eso, en ese recuerdo positivo. Comienza la sesión de meditación con una emoción dolorosa y otra agradable en la mente. Dirige la mente a la respiración. Deja que ésta sea el apoyo. Permítele que sea tu amiga para entrenarte en el hecho de estar presente. Si la mente divaga, como suele ser lo habitual, vuelve a la respiración. Haz esto durante un breve periodo de tiempo, quizás 5 minutos, y después descansa en una conciencia abierta. Ten presente que en el espacio puede surgir cualquier cosa que se convertirá en el objeto o el apoyo de tu práctica, de modo que ahora lleva a la conciencia la emoción desagradable y pon la atención en esa emoción. Intenta entrar en contacto con la textura de ese sentimiento. Si alguien te pidiera que describieras el sentimiento de la emoción, ¿cómo lo harías? Pon toda la atención en la propia emoción, tal como es. A algunas personas les resulta útil sentir su temperatura, su textura o su localización en el cuerpo. Para algunos resulta muy fácil, pero para otros es bastante difícil. Haz todo lo posible para estar presente con la emoción desagradable. Practica esto durante un breve periodo de tiempo y después vuelve a descansar en una conciencia abierta. Si en ese punto tu mente se distrae, recupérala con suavidad sin poner etiquetas de bueno o malo. Con frecuencia, nuestras emociones nos conducen a la historia o a los pensamientos. Cuando surgen los pensamientos, frecuentemente provocados por la emoción, sé consciente de ellos y llévate a ti mismo al sentimiento de la emoción. Allí, en la inmediatez de la emoción, sintiéndola, tienes la posibilidad de pasar a una gran apertura y aceptación y descubrirás que eso es muy liberador y al final te asentará bastante.
Te animo a que seas curioso con tus emociones y te permitas adentrarte en ellas para que puedas experimentar esa apertura. Así es como se abre el corazón. Así es como surge la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. A continuación, repite el mismo ejercicio, esta vez recordando una emoción agradable. Por mucho que te diga el maestro, no logrará impedir que sigas la huella de las emociones, de ellas al pensamiento y de ahí a una emoción que se va intensificando. Necesitas entrar en las emociones. Siéntate en meditación con ellas. Date cuenta de cómo te están obstaculizando. Las emociones son como la cualidad fluida, viva y dinámica del agua, y al empujarlas o permitir que se intensifiquen, dejamos que se congelen y se conviertan en hielo. De ese modo, les otorgamos realidad, por lo que tienen mucho poder sobre nosotros. Por eso practicamos continuamente el hecho de volver al objeto de la meditación como método para interrumpir ese carácter sólido. Lo que realmente estamos interrumpiendo es el deseo de atrapar y la solidez. Espero que a medida que pasen los años te vayas sintiendo más motivado a hacer esto cada vez que sientas que tu mente mono ha estado divagando en muchas direcciones, que te sientas realmente motivado a regresar y a descubrir la verdadera naturaleza de tu mente. Así te permites a ti mismo conectar con el estado natural y abierto de tu mente y empiezas a disolver ese antiguo patrón habitual de solidificar y atrapar. La meditación nos ayuda a interrumpir esa obsesión por las emociones de un modo no agresivo, suave, amigable, porque en este proceso buscamos la relajación y la espaciosidad. Aprendemos a reconocer la fluidez de nuestras emociones al sumergirnos en ellas y dejar que pasen como nubes por el cielo.